tal, amigos de Diario de Querétaro? Mi nombre es Guillermo González Hudson y me da mucho gusto que nos acompañen en la entrevista de esta ocasión, en la que tendremos una conversación con motivo del Día del Abogado con el licenciado Calixto de Santiago Silva, uno de los abogados más destacados de Querétaro, y que se da en el marco de la discusión, del debate y de el tema de la reforma al Poder Judicial, un tema que seguramente al sector de la abogacía también habrá de influirle y que, bueno, poco se ha atendido este tema. Abogado, ¿cómo estás? Gracias, Guillermo, por la oportunidad, pero sobre todo la oportunidad del Diario de Querétaro de podernos otorgar la posibilidad de transmitir a la ciudadanía, a los lectores, la oportunidad de lo que hacemos día a día. Hablemos directamente de este gran debate que se está realizando en torno al tema de la reforma judicial, que no solo implica el Poder Judicial, sino todo el sistema judicial nacional. Poco se habla incluso de cómo les afectará a ustedes los profesionales del derecho, ¿no? A ver, perdón, sí, adelante, y te lo voy a decir, Memo, perdón, Memo, pero la verdad es que yo escucho hablar a la Presidencia de la República, escucho hablar a los legisladores federales, al Senado, al propio Poder Judicial de la Federación, y no alcanzo a escuchar en todos los discursos el qué, cómo, por qué y para qué. Okay. Yo creo en la reforma, creo en las reformas, creo en la adecuación de la justicia del Estado mexicano, pero saber en razón de qué, y el qué, por qué y para qué. Y en esa circunstancia, ¿en dónde estamos dejando al ciudadano de a pie? El ciudadano de a pie tiene que ser el beneficiario de esta gran reforma. El ciudadano de a pie que está buscando que le paguen su indemnización laboral, el ciudadano de a pie que está buscando que su pagaré sea pagado de manera inmediata, el ciudadano de a pie que se está divorciando, que está peleando la custodia y la pensión de sus hijos. Es el qué, por qué y para qué. La circunstancia toral es la ciudadanía, no el discurso de que si son rateros, no son rateros, que si necesita más dinero, sino el que le vas a dar a la ciudadanía la potencialidad de ejercer sus derechos de forma idónea ante un tribunal previamente establecido y que tenga la posibilidad jurídica de sus ejercicios de sus derechos de forma idónea. Ok. ¿Y tu análisis cuál es? Mi análisis es que no le hemos dado justicia al pueblo. Mi análisis es que cada vez hemos sido antiglosados con estos malos discursos. Hemos señalado, hemos exprimido al Poder Judicial de la Federación, exprimido a los poderes judiciales de los estados, ahogándolos con la falta de presupuesto, ahogándolos oportunamente con la guía necesaria y suficientes herramientas legislativas para tener códigos nacionales como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales, hoy un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y la falta de capacitación de abogados certeros que puedan apoyar a la ciudadanía. Les puse un ejemplo a algún senador, a algún diputado federal y a algunas personas que se han puesto a debatir conmigo del tema. Y lo voy a decir con graso egoísmo. ¿Cuánto tiempo han ido a un poder judicial como usuarios del poder judicial? ¿Cuántas veces se han parado a ver y observar lo que pasa en un juzgado? ¿Cuántas veces se han ido a pedir un amparo, protección federal, en razón de un acto de inconstitucionalidad? ¿Cuántas veces? No en el aula, no en una circunstancia de platicarlo, es que le fue mal a... No. En carne viva, cuando han tenido la oportunidad de pedir y clamar justicia como el ciudadano de a pie. Creo que a final de cuentas, cuando no sabes por qué la reforma y el para qué la reforma, vamos a equivocarnos. Es más político que administrativo, sistemático. Me refiero sistemático en el sentido de ejercicio de la impartición de justicia. Sabemos que estamos en el lugar 112 a nivel mundial de impartición de justicia. Creo que nadie lo sabe, muy pocos lo saben. Bueno, estamos en el lugar 112 de la OCDE.
¿A dónde queremos llegar? ¿Para qué la reforma? Al 111. Bueno, pero vamos a llegar al 111. Pero tenemos una visión para llegar al 111. El tema es quedarnos en el que llegó el presidente de la República. Nuestro presidente de la República nos tenían en el 108. Bajamos 4 lugares. ¿Hacia dónde vamos? O sea, el tema no es saber tener un diagnóstico real, verdadero, de todo lo que está pasando en la justicia del Estado mexicano, y no solamente pensar que por una reforma vamos a matar todos los errores que se han señalado durante tantos años. Creo que una reforma judicial implica no solamente la reforma a los poderes judiciales, sino tiene que reformar completamente un sistema de justicia y un sistema educativo que no le ha dado al Estado mexicano la fortaleza institucional, y vuelvo a referirlo, fortaleza institucional de poder tener civilidad en la población. Porque cuando la población es cívicamente más activa, va a tener una posibilidad de tener poderes judiciales más fuertes. Y es una transformación de largo calado y largo alcance. Por eso el qué, cómo, cuándo y para qué tiene que jugar un viso hacia el futuro importante del país. ¿Qué es lo que, en tu opinión, necesita más inmediatamente el sistema judicial para presupuestos? O sea, ¿todo es de dinero? No todo es de dinero. Yo creo que a final de cuentas hay cosas que se han hecho muy bien. Lo decía el ministro Lainez hace algunos días. El ministro Lainez decía, el Poder Judicial, no puedo decir que en 30 años el Poder Judicial de la Federación se ha equivocado a generar una escuela judicial y que los mejores jueces de distrito o magistrados del Tribunales Colegiados de Circuito, después de 30 años de carrera judicial, nos hemos equivocado. Yo también no lo creo. O sea, creo que la educación en el Poder Judicial, la mejor capacidad, y los de por meritocracia entendiendo a los jueces que han ganado su lugar con exámenes de oposición totalmente nítidos, limpios, observables, verificables, y teniendo la capacidad técnica, sean los que sean designados. Okay. Eso es lo que necesitamos: jueces de distrito, jueces federales y jueces locales de las municipalidades, de los jueces locales que imparten justicia familiar, civil, mercantil, que tengan los mejores perfiles. Eso es lo que necesitamos: tener carreras judiciales de abolengo, carreras judiciales de meritocracia, carreras judiciales que sean los mejores en su lugar, para que tengan la capacidad técnica de resolver las controversias de los particulares. Hemos dejado de observar por qué vivimos en una burbuja, y lo digo así frente a todos los queretanos. En Querétaro decimos y le pegamos al Poder Judicial, pegamos al Poder Judicial de la Federación, pero no observamos lo que pasa en Michoacán, no observamos lo que pasa en Ciudad Juárez, no observamos en Quintana Roo cómo persiguen a los jueces federales que no le otorgan un amparo o no le otorgan un beneficio a alguna persona de delincuencia organizada, y que han matado jueces. Aquí en Querétaro eso no pasa. Y aquí puedes hablar de una reforma judicial benigna, como lo fue el sistema Cosmos, donde nos tienen a nivel nacional en el primer lugar, pero es una diferencia de Estado. Es una diferencia de Estado que no ha sido observado por el Poder Judicial de la Federación y por el Estado mexicano per se de la Federación. Es decir, hay buenos poderes judiciales de muchos estados que podemos robarle las ideas al propio Guanajuato, que tiene un sistema computarizado impresionante, el de la Ciudad de México, con salas de audiencias de pragmaticidad inmediata de la oralidad, en donde oportunamente se resuelven los asuntos en 3 meses. Eso es lo que se necesita observar, lo que sí se tiene bien hecho desde los poderes judiciales de los estados, para llevarlo a una federación más fortalecida. Pero no necesitamos matar y decir que todo está mal cuando hay cosas muy valorativas, muy excitantes en la forma de producir justicia en el Estado mexicano. Ahora, el debate se ha centrado en el tema de los ministros, de que si deben ser electos de una manera, tal o cual.
eso ha distraído el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que tú me estás comentando? Creo que la elección de los ministros siempre se lo habíamos dejado a las entidades de universidades. Llegó un momento en los años 90 donde oportunamente el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas de la UNAM eran los doctos y eran los únicos que generaban conocimiento jurídico. Después viene el ITAM, después viene la Libre de Derecho, y son las grandes universidades que a nivel nacional han logrado colocar a ministros de la Corte, y ahí se alcanzan a ver las resoluciones. En la primera reunión que hubo de la legislatura y del Senado con los ministros, se alcanza a observar a Lainez, a Norma Piña, a otros cuatro, perdónenme por no recordar ahorita los nombres completos de cada uno de ellos, pero se alcanza a ver de qué escuela vienen. Okay. Es chistoso, es chistoso, porque el itamista refiere, es que si no tenemos un poder judicial fuerte y fortalecido, el sistema económico se puede caer. Okay. Después viene Lainez, totalmente de otra escuela. Dice, la escuela judicial tiene el fortalecimiento institucional. Y Norma Piña dice, defenderemos la Constitución como defenderemos los derechos invaluables de cada uno de nuestros empleados del Poder Judicial de la Federación. Son tres visiones diferentes. Y eso es lo rico que debe de tener la Suprema Corte de Justicia. Lo rico, lo diferente, lo diverso que existe en el Estado mexicano, y que de verdad excita completamente cuando eres un pobre licenciado en Derecho como tu servidor. No hay cosa más emergente, más importante que poder pensar en ser ministro de la Corte. Porque es lo más grande, lo más importante, como para el político. Es ser legislador federal, estar ser legislador, ser senador, y posteriormente poder ser gobernador de su estado, y o en su defecto tener la oportunidad de servir al país en la primera magistratura del país, como ser presidente de la República. Para un licenciado en Derecho, yo creo que su mayor gozo, contemplación desde el primer día de la facultad, es poder pensar llegar a ser ministro de la Corte. Entonces, en ese sentido, ser ministro de la Corte no solamente tira un precedente, como ahorita estamos juzgando con precedentes, sino que tengamos la oportunidad de dirigir al país con unas resoluciones judiciales de capacidad abierta, es decir, gente con la mejor capacidad, en el mejor puesto, con una capacidad libre de ejercicio profesional. Esa es la parte fundamental de un ministro. ¿Un ministro puede dictar política pública? Claro que puede dictar política pública. ¿Por qué puede dictar política pública? Porque es la obligación de señalar la surtida de medicamentos, la accesibilidad al transporte público, las medicinas contra el SIDA, la posibilidad de que todas las escuelas públicas sean gratuitas, la posibilidad del derecho al agua, la posibilidad del desarrollo urbano equilibrado, la inviolabilidad de los derechos ejidales a los ejidos, la inviolabilidad del Estado mexicano en contra de los ejidos para señalarles áreas naturales protegidas, o el deseo de los fumadores, ya sea de marihuana o ya sea de cualquier cigarro, que puedan hacerlo donde sea prudente hacerlo. Eso es la Corte. O sea, y eso se les ha olvidado a la gente, que incluso los vilipendea cuando son los primeros beneficiarios. Tu análisis desde esta perspectiva, entonces, sería que el sistema de elección, selección o designación de los ministros de la Corte siga como está, o que se modifique hacia el planteamiento de la elección popular prácticamente. Y yo no vuelvo a referirlo, el tema de la elección popular, yo gastaría el dinero de una elección popular directamente a la integración de darles ese dinero que se va a gastar en eso durante 3 años para poderlos elegir tras años. Yo lo gastaría completamente en habilitar totalmente lugares institucionales en todo el país
para juzgados de oralidad. Haría una gran llamado completamente a medios alternos de solución de conflictos y un gran llamado de educación cívica en favor del Estado mexicano, de toda su población. Yo no gastaría dinero en una elección porque no lo creo ni pertinaz. ¿Quiénes van a llegar? Claro. O sea, la realidad es que tendríamos que ver quiénes pudieran llegar. Es decir, vamos a dejar como en Taxco que vimos en la próxima elección pasada, gente que era subida para ir a votar. Bueno. Camiones enteros para llevar a votar a alguien. Al final de cuentas creo que es un tema muy delicado del Poder Judicial. Escuchaba también la posición de el exministro, hoy político, que trabaja con la presidencia de la República, queretano, el exministro presidente Saldívar, que refería que en muchas ocasiones los que hemos estudiado en las facultades de Derecho llegamos con un hambre de justicia, y que posteriormente nos transformamos a entes que no queremos la justicia, sino que solamente tener nuestros privilegios ganados en razón a la licenciatura en Derecho. No, yo creo que se equivoca en esa consideración, y se equivoca gravemente, porque a final de cuentas los que nos dedicamos a postular a diario tenemos la posibilidad de ejercitar el derecho de forma adecuada para nuestros clientes e innovando en favor de la ciudadanía. Por estas consideraciones creemos en un poder judicial fuerte, tanto local como federal, pero que necesitamos que haya más instalaciones para que no haya acciones de 100 números y después se conviertan en 1000. Si tú me refieres cómo se tiene que ser completamente la elección de los ministros, yo solamente quitaría la última parte en donde si no se ponen de acuerdo por mayoría calificada, fuera el presidente de la República, referiría que fuera solamente por la mayoría del Senado, exclusivamente. Okay. No por las dos, no por mayoría calificada, ya en la última, En la última. Por la mayoría del Senado. Creo que el Senado a veces son más responsables que lo que dice el presidente de la República en nombrar a la ministra Batres, porque si vemos los debates de la Corte, vemos la calidad de la ministra Batres que ha tenido en los últimos días, y son debates de falta de conocimiento jurídico. Oye, ¿y cómo afectará? Digo, tú que eres, los amigos que posiblemente no lo sepan, gracias a el trabajo que él lideró, se ha podido echar atrás el reglamento de la Ley General de Salud que aplicaba para no fumar en los restaurantes, por ejemplo, o cafeterías que tenían aún en los espacios especializados para los fumadores, y gracias al trabajo que hizo el equipo que tú lideraste, se pudo echar atrás este reglamento, esta ley, entre muchas otras actividades que has realizado. En tu experiencia, ¿cómo les va a impactar a ustedes los que se dedican a trabajar precisamente directamente con el sistema de justicia? A ver, antes nos tardábamos 6 meses en un amparo, ahora se está tardando en resolverlo 18 meses. Ok. Así de sencillo, de 6 a 18 meses, por el cúmulo de trabajo. ¿A quién le impacta? ¿Al abogado nada más? No, pues al real, al justiciable de a pie, o sea, a la población general. Ese es el problema, lo que no se alcanza a visualizar. O sea, ¿estamos hablando de un sistema judicial que va en reversa? Que va en reversa porque desgraciadamente se pretenden realizar reformas al vapor, que desgraciadamente no se alcanza a tener el pulso del pie del día a día, que no logran cuajar porque desgraciadamente no se conoce la realidad social del país. La realidad social significa que no te das cuenta cuántas demandas de pensión alimenticia llegan a los juzgados locales. Transformas el Código Civil de procedimientos civiles y familiares para señalar que sean más rápidas. Ok, sí está bien.
Oye, ¿ya capacitaste a la gente? Oye, ¿ya capacitaste a los abogados que están postulando? Oye, las universidades públicas y privadas ya adecuaron oportunamente sus planes de desarrollo para que puedan tener tantita oralidad y saber que ya cambió el sistema. No, se colapsa. Y entonces ahí viene al Poder Judicial. Oye, no tuve una defensa digna. Oye, me violaron derechos humanos. Oye, me violaron derechos fundamentales. Oye, hay una violación al procedimiento. Pues claro, se colapsa. Y eso es falta de capacidad, ¿eh? Si tú me dices, oye... ¿Y eso cómo se subsana? Muy fácil, con un tema educativo de forma idónea para los abogados, pero también con lo que hicimos. Tú fuiste uno de los grandes seguidores de la reforma penal del año 2008 que proponen. Después observaste cómo en algunas mesas de trabajo yo en diferentes ocasiones referí, cuando estaba el gobernador Calzada, que me merece todo mi respeto, toda mi admiración, pero se le refirió que estaban mal señalada la reforma penal en ese momento en Querétaro. Posteriormente llega Francisco Domínguez Servín con un equipo de trabajo y afortunadamente se transformó esa consideración, se amplió el plazo para ponerlo en práctica y se modificaron adecuaciones en razón a los procesos administrativos internos tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial. Entonces, ¿de dónde proviene? De una gran reforma administrativa, partiendo desde su gente, partiendo desde el ciudadano de a pie hacia lo que necesita la población en general, que es justicia pronta, rápida y expedita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entre menos equivocaciones tengan los poderes judiciales locales, menos número de amparos federales van a poderse o solicitudes de justicia federal se van a requerir. Entonces, ¿qué necesitamos? Mejorar completamente el andamiaje local para que no le peguemos la puerta cada rato al Poder Judicial de la Federación. Esa es la parte fundamental, mi querido. Ahora, lo que planteas es que la reforma sea de abajo hacia arriba, Así no es. de arriba hacia abajo como se pretende. Así es. Yo creo que a final de cuentas el tema de los ministros es solamente la salida de poder imponer gente suficiente y necesaria para que cualquier acto de inconstitucionalidad de la Federación siga su cauce como si hubiera sido bien hecha, y entonces atas al ciudadano común y corriente de poder pelearte contra el presidente de la República, como lo hicieron los ejidatarios de Peña Colorada frente al gobierno federal. Un equipo al que tú lideraste. Una parte, porque son más de 4,000, 6,000 hectáreas, y nosotros en lo particular son solamente 4 o 5 ejidos exclusivamente. Uh-huh. Y ahí platícanos cómo estuvo el tema de... Mira, yo creo que, a ver, tú tienes una parcela o tienes una parte de tu tierra, no la puedes desarrollar, no puedes ni siquiera hacer algo diferente, y aparte te dicen que te van a dar 5,000 pesos para todo el año. Nada más quisiera saber, frente a tus micrófonos, ¿quién puede vivir con 5,000 pesos todo el año? Yo reto a los secretarios de Estado, al secretario federal de Medio Ambiente, para que tenga la posibilidad de vivir con 5,000 pesos al año y con toda su familia, ¿eh? Sí. Y aparte no puedes entrar a la parcela. Ok. Y también rentar. O sea, que te den 5,000 pesos para vivir y fuera de tu casa, ¿no? Sí, y fuera de tu casa, y aparte que no la puedas explotar. A ver, se los pongo. A ver, éntrenle. Claro. Yo creo que a final de cuentas el Estado mexicano ha tenido la obligación, en diferentes lugares la Suprema Corte de Justicia ha definido que quien trascienda con la propiedad privada tiene la obligación de indemnizarla oportunamente en favor del ejidatario o de las personas privadas de esa libertad. Y entonces tienen que hacer y tener que la decisión jurisdiccional o la decisión gubernamental tiene que ser razonada presupuestalmente, y ellos no lo han razonado presupuestalmente. Y creo mucho, yo soy un ferviente de las libertades y del desarrollo humano, igual como creo en un medio ambiente orgánico y urbanizable de forma adecuada.
Pero creo que si creemos en las libertades y en los derechos, tenemos que ser responsables con nuestro compañero de al lado de viaje y tener que ser responsable. Oye, me vas a poner tu parcela para que podamos hacer un parque, para que sea una zona de conservación. Bueno, pues ayúdale. Claro. Porque no es solamente háganse justicia con los bueyes de mi compadre. Claro. Sino que hagamos lo necesario para que todos tengamos un verde en favor del Estado mexicano. Eso se dio gracias a la independencia del Poder Judicial. Es la parte fundamental de la independencia del Poder Judicial de la Federación, porque también el Poder Judicial de la Federación ha obligado a los gobiernos municipales, al gobierno estatal, al gobierno federal, que no puede hacer cambios de uso de suelo indiscriminados en zonas donde oportunamente, como lo fueron los manglares del Tren Maya, el tema del aeropuerto de la Ciudad de México y del Estado de México, oportunamente pararon obras hasta que subieran los estudios técnicos justificativos suficientes y necesarios. Creo que si debemos de ser, en esa libertad que estamos todos, debemos ser responsables con nuestra libertad y no ver la paja ajena si no vemos la paja en ojo propio. Si avanzamos en el proceso de reforma como se está planteando desde la perspectiva política, estamos en el riesgo de un poder judicial independiente, un poder judicial a modo del ejecutivo. Sí, a modo o del partido en el poder. Y vamos a regresar, parece que no estuvimos en clases de historia de primaria 1. Se les olvida lo que fue el PRI en sus peores momentos. Y lo refiero con el nombre y apellido, Partido Revolucionario Institucional. Y ahora Morena se regresa a esas consideraciones. ¿Por qué Morena regresa a esas consideraciones? Porque si fueran más libertarios, tendríamos la posibilidad de saber que se van a respetar a las minorías. Y el respeto a las minorías ha hecho crecer este país. Pero no nos hemos vuelto a ver esas observaciones que pasó en el 82, en el 88, en el 94, en el 97, en el 2000, en donde un partido diferente al PRI conquistó el Ejecutivo Federal, pero había una legislatura completamente diferente al partido que había ganado la presidencia de la República. Yo creo que esta próxima elección, si la presidenta de México, que yo veo en sus primeros discursos un tema más institucional, un tema menos disruptivo en contra de las minorías, porque somos minorías los que esperamos que a este país le vaya bien en razón a todos, no solamente a unos, a todos. Y estas minorías, como es su servidor, creo que tenemos que tener una institucionalización de todos los procesos de forma adecuada. Creo que la presidenta de la República ha atendido a bien a darle certeza a los mercados, ha tenido a bien a darle certeza a algunos académicos al proceso más económico que en otras consideraciones. Pero esperemos que sea para bien de todos y que esta reforma escuche a todas las voces y a todos los actores, porque es parte fundamental del crecimiento del Estado mexicano. No sé si has escuchado, pero en el último tiempo solamente al menos 3 o 4 barras a nivel nacional han podido dar un posicionamiento en este tema. Todos han sido tribunales superiores de justicia de los estados y de miembros del Poder Judicial de la Federación y ministros de la Corte, pero no han bajado en ningún caso a los abogados de a pie, que somos varios, Y ese es precisamente el interés de conversar contigo, porque no hemos visto, y corríjanme si nos equivocamos aquí, que haya posicionamiento de los colegios o de las asociaciones o agrupaciones de abogados, que son quienes van a trabajar directamente con este nuevo sistema. Y creo que a final de cuentas es el posicionamiento que deberíamos de darle fortaleza. Yo soy muy institucional, creo que el Colegio de Abogados Litigantes, que en algún momento lideré, debería de dar una voz más fuerte, más potente, más explícita de esto que estamos viviendo. Y creo que la barra mexicana Colegio de Abogados, que también lidera un buen amigo mío, deberían de hacer un énfasis completamente de estas consideraciones. Pero no lo hacen. Cada
quien habla de su tiempo. Yo soy un abogado postulante más. Oye, abogado, y platícanos brevemente cuál es la actualidad del abogado y del abogado queretano, del abogado general y del abogado queretano, hoy que es que es tu día. Ay, mira, ya soy de los viejos y soy joven. No, tienes apenas 28 años de ejercicio, ¿no? Tengo 47 años de edad. Empecé de pasante el 25 de julio de 1996 en mi primer día de la Facultad de Derecho. Después, ese mismo día me contrató un buen amigo abogado y que le agradezco mucho su gentileza. Me mandó a dejar un escrito al Ministerio Público, otro a los juzgados civiles, y me empezaron a novatear todos y cada uno de los buenos acordistas y buenos ¿cómo se llama? Archivistas que había en ese entonces, que hoy están jubilados, retirados y disfrutando de la vida. Te lo platico como anécdota, sí, porque la gente dice, oye, ¿cómo habla del Poder Judicial tan vehementemente? Yo soy un insumo necesario del Poder Judicial y son mi insumo diario. Los conozco desde que llegan desde archivistas hasta que han sido magistrados, oficiales, secretarios y que siguieron la carrera con tu servidor. Vi, admiré, observé a grandes juristas queretanos, observarlos oportunamente en los propios juzgados, saludarlos, vivir, litigar. Hace poquito estábamos en este tema del Poder Judicial, estaba con el diputado, ahorita se me está olvidando, Meño, Arturo Maximiliano, y estábamos recordando una anécdota con su papá. Yo iba saliendo de la facultad en el 2001 y me llegó el asunto más relevante en ese entonces para mí, que era un divorcio. El divorcio era de un hijo de un ex gobernador de Michoacán que vive aquí en el Campanario, y él llevaba a la señora, el maestro, no me gusta decir su apelativo, un excelente maestro, un excelente amigo, y que nos hicimos amigos ya posteriormente del ejercicio jurisdiccional, porque la anécdota más importante es que me dijo, usted se atreve, licenciado, a pelearse con sus profesores a como dé lugar, no le interesa nada más que gane su cliente. Dice, lo admiro por su tenacidad, que a todas va. Y eso me forjó, igual que me forjó mi gran admirado, y siempre lo voy a decir, el maestro Alfredo González Rivas, que yo trabajé con él durante 4 años, mano a mano con él, en una de las quiebras más importantes de Querétaro en aquel entonces, y que me enseñó el secreto de la abogacía, de cómo persistir diario a diario en ese momento, y me tocó en el mejor momento jurídico de Alfredo. Entonces, si usted me dice cómo está el pasado, cómo está la actualidad, creo que el abogado tiene una forma muy sui generis de crecer. Tiene que actualizarse, tiene que avanzar, tiene que evolucionar y tiene que observar los cambios que vienen oportunamente en el mundo, en el país y en el estado. Si no alcanzas a ver lo que está pasando en el mundo, no vas a poder adecuarte poco a poco, gradualmente, hacia lo que viene. Viene un tema de inteligencia artificial muy importante en el mundo, viene un tema de oralidad completamente a nivel mundial. En Querétaro se están presentando un gran nurturing a nivel mundial, que muchos dicen, oye, ¿para qué aprendo inglés? ¿Para qué aprendo chino? ¿Para qué? Son las empresas que se están señalando aquí en Querétaro. Y si te vuelves solamente abogado, por supuesto, de colonia, de cierto lugar, pues está bien. Pero para los que creemos que podemos todavía aportar mucho tiempo en esta entidad que va creciendo, que va generando empleos, que va generando muchas cosas, tenemos que postular de otra forma, de otra calidad y con los servicios
profesionales que necesitan las grandes entidades internacionales con los regímenes que ellos te piden. Y el tema de la inseguridad, que también es otro elemento con el que tienen que aprender a vivir en esta actualidad donde vemos que hace un mes se ejecutaron a una abogada, ¿no? A ver, siempre ha existido, y voy a poner el dedo de la llaga y me van a regañar y lo que sea posible, pero a final de cuentas siempre ha existido. Han matado a diferentes abogados durante mucho tiempo porque han tocado intereses tanto gubernamentales como de particulares. O sea, no es eso, por eso nació el Colegio de Abogados hace más de 50 años, porque a los abogados el Estado los reprimía con circunstancias difíciles, porque a final de cuentas eran los que podían ponerle frente al Estado. Y por eso el Colegio de Abogados nace como la defensa de la defensa. Y en esa consideración, por eso me encantó liderarlo en un tiempo determinado de mi vida. Ahora los colegios tienen que trascender a esa consideración y trascender a darles cultura jurídica a los propios abogados para generar los medios alternos de solución de conflictos y a minorar completamente la violencia social que existe en el país y en nuestra sociedad. En este tema de la violencia que existe contra los abogados es porque ha habido abogados pasados de vivos. Así de claro, Y esos abogados los podemos enumerar y podemos hablar de cada uno de los asuntos. Y podemos referir, porque cuando uno está inmiscuido en estas consideraciones y sabe quiénes son cada abogado, debemos de saber la trayectoria de cada uno de ellos. Claro. Abogado, me dio muchísimo gusto conversar contigo. Mi querido amigo, te he de referir que siempre las conversaciones tan elocuentes con entrevistadores como tú, a veces el tiempo es muy efímero para estas consideraciones. Sí, la verdad es que platicar contigo siempre es muy agradable. ¿Alguna consideración final que quisieras comentarle a nuestros amigos de Diario de Querétaro? Muchas gracias a Diario de Querétaro por esta oportunidad de estar entre sus micrófonos, al director general, a la directora general y sobre todo a la Organización Editorial Mexicana por la oportunidad de estar en sus micrófonos. Gracias al entrevistador. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en la próxima entrevista. Hasta entonces. Ya hoy.